Me encontraba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad antigua que se extendía debajo como un tapiz infinito. El sol poniente pintaba el cielo de tonos dorados y rosados, pero por dentro yo me sentía vacía. Thomas, como siempre, seguía trabajando hasta tarde, y yo trataba de convencerme de que sus éxitos en la escuela eran también los míos. Después de todo, éramos una pareja. Éramos uno. Pero ese nosotros hacía tiempo que se había desdibujado. Cuando Josh regresó de las vacaciones, trajo consigo a su amigo, Ben. Un chico alto, seguro de sí mismo, con quien Josh había sido amigo desde el primer año de la universidad. Ya conocía a Ben desde hacía tiempo, pues solía visitarnos a menudo, pero esta vez todo era distinto. Cuando nuestros ojos se encontraron, algo dentro de mí tembló, como si una emoción enterrada resurgiera de lo más profundo. La tensión entre nosotros crecía, y no entendía por qué. Decidimos pasar el día en el observatorio. Siempre me había parecido un refugio tranquilo, un lugar donde uno podía olvidarse del mundo por un momento. Mientras llegábamos, Thomas se enfrascó en una conversación con Josh sobre sus planes futuros, pero no podía sacudirme la sensación de que Ben me observaba. Su mirada era intensa, penetrante, y cuando nuestros ojos se encontraron, algo en mí se removió. El observatorio llevaba años abandonado. Cúpulas de cristal polvorientas, paredes carcomidas por el tiempo. Todo allí estaba impregnado de olvido, como si el lugar mismo guardara secretos. Mientras nos dispersábamos por el edificio, de repente sentí a Ben cerca. No dijo nada, pero escuché cómo algo caía al suelo. Al recoger el papel leí: «Nos vemos aquí más tarde». Mi corazón se detuvo. ¿Por qué quería verme? ¿Qué pretendía? Pero guardé la nota en mi bolsillo sin decir una palabra. La noche había caído sobre la ciudad, y cada sonido se sentía más agudo en el silencio. Mis pensamientos giraban en torno a la nota que Ben había dejado. Debería haberme negado, debería haberme quedado en casa y fingido que nada había ocurrido. Pero algo dentro de mí, oscuro e inquebrantable, me guiaba hacia el viejo observatorio. Hacía frío y todo estaba vacío. Solo el sonido del viento atravesaba las ventanas rotas, como un susurro del pasado. Cuando llegué, Ben ya me esperaba. Estaba de pie en las sombras, y la luna proyectaba largas sombras extrañas sobre su rostro. No sabía qué decir. El silencio entre nosotros se volvía insoportable, pero Ben parecía sentirlo de manera diferente. Observaba con calma, como si supiera que vendría. «¿Te gustan las estrellas?», preguntó en voz baja, su tono perforando directamente mi corazón. «Sí», respondí tras una pausa. «Siempre han sido algo inalcanzable, algo que no puedes tocar». «Exactamente», levantó la cabeza mirando hacia el cielo nocturno. «El cosmos es un vacío silencioso, pero hay algo más. Está tan vacío como nosotros por dentro. Tú también lo sientes, ¿verdad, Lillian?». Sus palabras me atravesaron. Estaba diciendo exactamente lo que temía admitir en voz alta. Ese vacío que había estado escondiendo durante tanto tiempo. Vacío que ni siquiera Thomas parecía notar. «¿Cómo tú...?», comencé, pero me detuve, incapaz de terminar la pregunta. Él se acercó más, su mirada se suavizó, pero seguía siendo penetrante. Sentí su aliento cálido cuando murmuró: «Puedo ver que estás buscando algo más que solo el papel de esposa y madre. Está dentro de ti, Lillian. Te mereces más». Mi cabeza daba vueltas. Me quedé parada, sin saber qué hacer con las emociones que me invadían. Ben extendió la mano lentamente y, antes de darme cuenta, rozó mis labios. Fue solo un instante, pero despertó en mí sentimientos que creía olvidados. Algo en mi interior se encendió. Pasión, miedo, emoción. Todo se mezcló y por un momento perdí el control. Me aparté, aturdida y asustada. ¿Hasta dónde llegaría esto? ¿Qué es lo que realmente quiero? Mi vida estaba a punto de desmoronarse y lo sentía. «No puedo», susurré, retrocediendo un paso, pero él no apartó su mirada de mí. En ese momento supe que ya había tomado una decisión, y esa decisión era mucho más peligrosa de lo que jamás había imaginado. Estaba de pie frente al estudio de Ben, golpeando nerviosamente la correa de mi bolso con los dedos. Nunca había estado en un lugar como este,
y mucho menos a solas con alguien que parecía haberme visto tal como era. Después de nuestro encuentro en el observatorio, sabía que debía detenerme, parar todo esto antes de que fuera demasiado tarde. Pero algo dentro de mí exigía más. Ya había comenzado un camino del cual no podía desviarme. Ben abrió la puerta y, sonriendo, me invitó a entrar. El estudio era amplio, luminoso, con techos altos y grandes ventanales por donde entraba una luz suave. En el centro de la habitación había un enorme lienzo, y alrededor en las paredes colgaban fotografías. Eran extrañas y hermosas al mismo tiempo, cuerpos desnudos, envueltos en sombras, pero llenos de una profunda sensualidad y emoción. «Estas son mis obras», dijo Ben al notar mi mirada. «Cada cuerpo aquí no es solo un cuerpo. Es una historia, una personalidad que se esconde detrás de máscaras y apariencias. No podía apartar los ojos de las fotos. Había algo cautivador en cada una de ellas, algo indescriptible que me hacía pensar en las personas que nunca conocí. «¿Y tú quieres que yo también sea parte de esto?», logré preguntar con dificultad. «Sí, Lillian». Su voz era calmada, pero firme. «Te ves a ti misma como una mujer que se ha perdido en su vida, ¿verdad? Quiero capturar tu verdadera esencia, la que está oculta tras años de decepciones y deberes. Eres más que solo una madre o una esposa. Eres única por ti misma». Esas palabras resonaron dentro de mí. Durante tantos años me había sentido exactamente así, invisible, desgastada por una vida donde siempre ponía a los demás en primer lugar. Y aquí estaba alguien que me veía a la persona que ya no era. «No será solo una fotografía, Lillian», continuó Ben. «Será arte, tu esencia al descubierto, sin máscaras ni barreras. Esto te ayudará a encontrarte a ti misma». Dudé. Parte de mí gritaba que esto era demasiado, que estaba cruzando una línea de la cual no habría retorno. Pero la otra parte, la que había vivido en la oscuridad y sofocado sus deseos, era demasiado fuerte. Quería sentirme libre, aunque fuera solo por un momento. Quería volver a sentirme viva. «De acuerdo», respondí en voz baja, mirándolo a los ojos. «Acepto». Ben sonrió, y en sus ojos vi algo cálido, algo que me dio confianza, aunque el miedo seguía presente dentro de mí. Acordamos empezar la próxima semana, y sabía que sería un nuevo paso. Un paso hacia lo desconocido, pero también un paso hacia mí misma. Las luces brillaban y se desvanecían mientras la música fluía suavemente por el amplio salón, creando una atmósfera enigmática. Todos los invitados llevaban máscaras, como si participaran en un gran baile de disfraces que ocultaba sus verdaderos rostros. Y yo también era una de ellos, oculta, desconocida, pero al borde de algo nuevo y emocionante. Estaba de pie en la entrada de la galería, sintiendo una ligera inquietud. Ben me había invitado a esta exposición privada, diciendo que quería mostrarme algo especial. No debíamos aparecer aquí juntos, era demasiado arriesgado. Thomas seguía en la ciudad y, aunque nuestra relación estaba al borde del colapso, no podía permitirme ser vista con Ben. Pero el secreto, la sensación de ocultarnos, añadía adrenalina a cada momento. Cuando entré en el salón, mis ojos se posaron de inmediato en las obras colgadas en las paredes. Todas eran de sus proyectos anteriores, profundas, inquietantes, reveladoras. Los cuerpos de las personas, sus emociones, sus secretos, todo capturado con tal maestría que me dejó sin aliento. Pero Ben había prometido que esta exposición sería diferente. Se acercó a mí con su traje negro y una máscara plateada, igual a las que llevaban todos en esta fiesta. Sus ojos oscuros me miraban a través de las aberturas y sentí cómo todo en mi interior se paralizaba. Su presencia siempre tenía ese efecto sobre mí, como si pudiera leer mis pensamientos. «Me gustas con esta máscara», dijo en voz baja mientras se acercaba más. «Añade misterio, aunque ya sé quién eres realmente». Sonreí, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido. Estos juegos con secretos, con lo que nadie debía saber, solo intensificaban nuestra atracción mutua. Para los demás, yo era solo una invitada más, una entre muchas. Pero para Ben, yo era especial, o al menos eso creía. Caminamos por la galería, observando las obras, y poco a poco comenzó a mostrarme sus proyectos antiguos, destacando detalles que antes no había notado.
pero luego se detuvo bruscamente frente a una pintura hecha hace varios años. Esto fue el comienzo, dijo, señalando una imagen de una mujer desnuda cuyo rostro estaba oculto en las sombras. Pero lo que estoy preparando ahora será mucho más personal, mucho más impactante. Me quedé paralizada, mirando la imagen. ¿Qué podía ser más revelador que esto? Sus palabras me hicieron sentir que estaba al borde de algo aún más profundo y significativo. ¿Estás lista para esto?, preguntó, su voz baja pero segura. Asentí, sintiendo cómo crecía la emoción. En el fondo, creía que esta historia era solo nuestra. Este era nuestro romance secreto, nuestro mundo íntimo en el que nadie más podía entrar. No sabía que detrás de esto había algo más grande. Ben insinuaba cada vez más, pero yo no quería verlo. Sin embargo, los demás invitados, que hasta ahora no nos habían prestado atención, empezaban a notar su influencia. La fiesta continuaba, pero algo en el ambiente ya estaba cambiando. Ben no solo mostraba sus obras, se estaba preparando para algo más grande, y eso comenzó a asustarme. Pero el miedo era dulce, como una anticipación placentera de lo inevitable. La noche había caído sobre la ciudad cuando llegué al parque acuático abandonado. Este lugar, que alguna vez estuvo lleno de vida, ahora estaba vacío y oscuro, cubierto de hierba y estructuras oxidadas. No entendía por qué Ben había elegido este sitio para nuestro encuentro, pero había algo extrañamente atractivo en ello, como en todo lo que lo rodeaba. Ben me esperaba en la entrada, y cuando me acerqué, tomó mi mano sin decir una palabra y me guió al interior del parque. Nos movíamos entre las atracciones abandonadas y las piscinas vacías, ocultándonos de los pocos guardias que patrullaban el lugar. Había algo prohibido, algo arriesgado en todo esto, y eso solo aumentaba nuestra atracción mutua. ¿Por qué estamos aquí?, finalmente pregunté cuando nos detuvimos junto a una de las enormes piscinas vacías. «Porque aquí no hay nadie que pueda vernos», respondió en voz baja, su voz resonando en las paredes de concreto vacías. «Este lugar, al igual que tú y yo, ha sido olvidado, pero en eso hay una belleza». Me miró, y sentí cómo la tensión entre nosotros alcanzaba su punto máximo. Las palabras sobraban. Ben se acercó más, su mano se deslizó por mi espalda, y antes de que pudiera decir algo, sus labios se encontraron con los míos. Ese beso fue diferente, más apasionado, más desesperado. El tiempo se detuvo, y me permití perderme en el momento, olvidando todo lo demás. Pero algo dentro de mí comenzaba a inquietarse, como si ya no fuera yo quien controlaba mis acciones. Esto no era solo un encuentro, no era solo un momento romántico. Era un juego en el que me habían envuelto, y no entendía las reglas. Sin embargo, mi pasión por Ben sofocaba esa voz interior. Seguimos besándonos, y todo a nuestro alrededor desapareció. Los toboganes oxidados, las piscinas vacías, incluso la sensación de realidad me abandonó por un instante. Solo estábamos él y yo, y la adrenalina que recorría mi cuerpo. Pero cuando Ben se apartó ligeramente para mirarme a los ojos, sentí cómo el miedo volvía lentamente. Estaba allí, en su mirada. Algo incomprensible, algo que no podía descifrar por completo. «¿Confías en mí, verdad, Lillian?». Su voz era suave, pero había una amenaza latente en ella. Quería responder con seguridad, decirle que sí, que confiaba en él. Pero algo me detuvo. Todo esto empezaba a parecer más grande de lo que podía entender. Este juego con él, estos encuentros arriesgados, se volvían demasiado complicados. Pero ya estaba demasiado lejos para retroceder. «Claro», susurré, aunque algo dentro de mí gritaba que me detuviera. Nos sumergimos de nuevo en la oscuridad, escondidos del mundo, continuando nuestro juego peligroso. Pero ahora sabía que era un juego en el que no siempre tendría control sobre mis movimientos. La casa estaba en silencio, pero sentía que el silencio solo acentuaba la tormenta que ocurría dentro de mí. Mi vida, que había sido tan estable y predecible, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de las decisiones que había tomado. Mi relación con Ben había ido más allá de lo que debía permitir. Sabía que todo se volvía demasiado arriesgado, demasiado peligroso, pero cada vez que intentaba detenerme, algo me retenía. Empecé a notar cómo Josh me observaba. Se había vuelto más callado,
más atento, y su mirada se detenía en mí más de lo habitual. Era un chico inteligente, y sabía que no le tomaría mucho tiempo comenzar a juntar las piezas del rompecabezas. Pero no podía mirarlo a los ojos. La culpa me pesaba en el pecho como una mano invisible que me impedía respirar. «Mamá», su voz interrumpió mis pensamientos mientras estaba sentada en la cocina, repasando en mi cabeza otra mentira que debía contarle a Thomas. «Te has estado comportando de forma extraña últimamente». Me sobresalté, tratando de no mostrarlo. «¿Qué quieres decir?», pregunté, fingiendo no entender de qué hablaba. «Veo cómo desapareces durante horas, y tu teléfono lo revisas todo el tiempo, mensajes constantes. No es propio de ti». Me congelé, sintiendo un nudo de miedo formarse en mi garganta. ¿Acaso todo se estaba volviendo tan obvio? Ocultar esto de Josh, mi propio hijo, me parecía la peor de las traiciones. «Son solo cosas del trabajo», dije, intentando sonar convincente, pero sabía que mis palabras sonaban demasiado débiles. «A veces tengo que trabajar hasta tarde». Me miraba, y en sus ojos vi una sospecha que no se disiparía con excusas vacías. «Está bien», dijo finalmente, pero sabía que ese «está bien» no significaba el fin de las preguntas. Seguiría observando. Después de esa conversación me costó mucho recobrarme. Sentía que mi vida se descontrolaba. Me di cuenta de que Ben no solo tenía una influencia sobre mí, había comenzado a manipular mis emociones. Sabía exactamente cómo hacerme sentir deseada y especial, y eso me confundía aún más. Me di cuenta de que estaba dispuesta a hacer cosas por él que nunca hubiera imaginado. En el fondo, comprendía que él estaba tirando de los hilos invisibles, y yo me había convertido en su marioneta. Cada encuentro con él me hacía sentir culpable ante Josh y Thomas, pero al mismo tiempo no podía apartarme de esta loca pasión. Ben era la causa de mi desintegración, pero también la chispa que me mantenía viva. Estaba al borde, y mi confianza, en mí misma y en los demás, se desmoronaba día a día. Esa noche, mientras estaba sentada sola en la cocina, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Ben. Sus palabras, siempre tan seguras y seductoras, volvieron a encender en mí la chispa que intentaba apagar. «Debes verme mañana. Es importante». Sabía que no debía hacerlo. Sabía que todo había cruzado una línea, pero no podía resistirme. Algo dentro de mí ya no me pertenecía. He vuelto aquí, al observatorio, donde todo comenzó. Este lugar se había convertido en un símbolo de nuestro secreto con Ben. Aquí cruzamos la línea por primera vez, y cada regreso a este sitio me recordaba que había ido demasiado lejos, que ya no había vuelta atrás. Este debía ser nuestro lugar, escondido de todos, pero hoy se sentía diferente. Algo inquietante y oscuro flotaba en el aire. Ben me esperaba junto al telescopio. Cuando me acerqué, me abrazó, pero algo dentro de mí no respondió como antes. Sus caricias ya no me proporcionaban esa sensación de alivio que tanto buscaba. La pasión que antes me envolvía ahora parecía distante. Algo dentro de mí susurraba con inquietud que todo esto era una trampa, algo más que solo pasión. «¿Todo bien? Pareces tensa», me preguntó, mirándome a los ojos. «Solo estoy cansada», respondí, intentando sonreír. Pero incluso yo podía sentir lo forzada que era esa sonrisa. Mis pensamientos estaban en otro lugar. No podía deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien. Josh. Últimamente, él me había estado observando demasiado de cerca. Sus miradas llenas de sospecha me mantenían en vilo. Ya no me preguntaba a dónde iba o qué hacía, pero sabía que había empezado a sospechar. Cada vez que lo miraba, la culpa me atravesaba como un cuchillo. Lo estaba traicionando. Estaba traicionando a Thomas, pero no podía detenerme. «¿Estás realmente aquí?», interrumpió Ben mis pensamientos. «Pareces estar en otra parte». Tenía razón. Mi cuerpo estaba aquí, con él, pero mi mente estaba en otro lugar. Mi hijo. No podía sacudirme la sensación de que Josh lo veía todo. Sentí cómo la ansiedad empezaba a apoderarse de mí. «Quizás no deberíamos seguir encontrándonos aquí», dije de repente. «Es demasiado arriesgado». Ben me miró con una ligera sonrisa. «Hace tiempo que dejaste de preocuparte por los riesgos, Lillian», dijo en voz baja. «Hemos ido demasiado lejos, ¿no crees?».
Sus palabras me atravesaron. Tenía razón. Habíamos cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Pero, ¿por qué ahora me sentía atrapada? Como si me estuvieran obligando a seguir cuando ya no estaba segura de querer hacerlo. De repente, escuché un sonido extraño, como pasos. Mi corazón se detuvo. Me giré, pero no vi nada. Solo el silencio del observatorio abandonado, las paredes frías y el vacío. «¿Qué sucede?», preguntó Ben, observándome con atención. No podía decirle que sentía la presencia de Josh. Sería una locura, pero mi instinto maternal me decía que estaba allí, escondido, observándome. Miré a Ben, y él trató de calmarme con su mirada segura, pero esta vez su influencia se había debilitado. Por primera vez desde que comenzó todo esto, sentí que el control sobre la situación se me escapaba. Algo estaba por suceder, y no sabía qué sería. Mi teléfono vibró. Ben seguía hablando, pero yo ya no lo escuchaba. Solo un pensamiento resonaba en mi cabeza. Josh lo sabe, lo ha visto. El ático siempre me había parecido un espacio olvidado, un almacén de recuerdos cubiertos de polvo que ya a nadie interesaban. Las viejas cajas llenas de objetos que alguna vez fueron importantes, pero que con el tiempo habían perdido su valor, se amontonaban unas sobre otras, creando la sensación de que el tiempo aquí se había detenido. Normalmente evitaba este lugar, pero hoy mis pensamientos necesitaban una distracción y decidí organizar las cosas viejas. Los últimos días habían estado llenos de ansiedad. Josh me miraba cada vez con más sospecha, y aunque Thomas aún estaba lejos, pronto regresaría de su viaje. Él era marinero, y sus largas ausencias siempre me habían dado el espacio necesario para ocultar mi relación con Ben. Pero incluso con la perspectiva de su regreso, no podía detenerme. Algo en esta relación prohibida con Ben me había atrapado tan profundamente que estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Subí al ático y comencé a revisar las cajas, esperando encontrar algo que me distrajera de la culpa constante y la creciente preocupación. En una de las cajas, me topé con un montón de cartas antiguas, cuidadosamente atadas con una cuerda. Eran las cartas de mi padre. Recordaba que solía escribir a menudo, pero no esperaba encontrar algo como esto. Al abrir la primera carta, de inmediato entendí que no eran cartas dirigidas a mi madre. «Mi querida», comenzaba la primera. ¿Quién era esa mujer? ¿Mi padre también había sido infiel? Con cada nueva carta, una historia que desconocía comenzó a revelarse ante mí. Mi padre llevaba una doble vida. Tenía a otra mujer, y su relación era tan profunda y apasionada como la mía con Ben. Leía sus confesiones, llenas de ternura y remordimiento, y me daba cuenta de que la traición era algo más que un simple error. Era una parte de nuestra historia familiar. Las cartas me llenaron de sentimientos contradictorios. Por un lado, estaba conmocionada. Mi padre, a quien siempre había considerado un ejemplo de honestidad y estabilidad, había ocultado su vida secreta. Pero por otro lado, de repente me sentí menos sola en mis acciones. No era la primera en cometer este pecado en nuestra familia. Estas cartas intensificaron mi sentimiento de culpa, pero lo más sorprendente fue que también me dieron una extraña sensación de alivio. Mi padre tampoco había sido perfecto, y su secreto me ayudaba a justificar mis propios actos. Ambos éramos parte de este oscuro legado familiar, pero en lugar de detenerme y reconsiderar mis decisiones, decidí seguir adelante. Al igual que mi padre, seguía mis deseos, a pesar de las consecuencias. Incluso con el pensamiento de que Thomas pronto regresaría a casa, no podía obligarme a detenerme. Estaba convencida de que podría ocultarlo todo. Cada vez que regresaba de sus viajes, había logrado interpretar el papel de la esposa fiel, y ahora creía que podría hacerlo una vez más. Tenía tiempo suficiente para pensar y prepararme. Mi relación con Ben era un secreto que estaba dispuesta a proteger a cualquier precio. Bajé del ático sintiendo una extraña calma. Que esas cartas permanezcan allí, como un recordatorio de que no soy la primera en llevar una vida doble. Y aunque mi esposo pronto regresaría, estaba segura de que podría mantener todo en secreto, tal como lo hizo mi padre. Estaba lista para seguir jugando, sin darme cuenta de que Ben también estaba jugando su propio juego. En mi oficina reinaba un silencio opresivo.
El teléfono había dejado de sonar hacía tiempo, los correos electrónicos llegaban cada vez menos, y yo estaba sentada en mi escritorio, intentando no entrar en pánico. Las últimas semanas todo había empezado a desmoronarse rápidamente. Mis negocios se caían uno tras otro. Los clientes se iban, como si de alguna manera supieran que ya no era la confiada agente inmobiliaria que había sido antes. El dinero comenzaba a agotarse, y con él mi sensación de estabilidad. El trabajo siempre había sido mi refugio. Me daba un propósito, incluso cuando todo lo demás en mi vida parecía tambalearse. Pero ahora ese refugio también se desmoronaba, y no sabía cómo lidiar con ello. Intentaba mantener la calma, pensar en nuevas estrategias, encontrar una salida. Pero en mi interior, el sentimiento de desesperanza crecía, y entonces apareció Ben. Su llamada llegó cuando una vez más estaba tratando de resolver un problema financiero, y no pude evitar contestar. Él siempre sabía cuando estaba al borde del abismo. «Hola, Lilian». Su voz sonaba tranquila, como si todo estuviera bajo control. «¿Cómo estás?» «No muy bien, para ser honesta». Suspiré, decidiendo no ocultar la verdad. «Tengo problemas en el trabajo, problemas con el dinero. Todo se está desmoronando». Guardó silencio por un momento, como si estuviera pensando, y luego dijo: «Puedo ayudarte». Me quedé inmóvil. Su oferta sonaba demasiado simple, como si estuviera ofreciéndome algo cotidiano y no una salvación. «¿Cómo podrías ayudarme?», pregunté sintiendo cómo mi corazón empezaba a latir más rápido. Ben no decía cosas así a la ligera. «Tengo un nuevo proyecto, y estoy seguro de que generará mucho dinero». Su voz era suave, pero firme. «Son fotografías, en las que apareces tú, Lilian. Tú y yo. Serán íntimas, pero el arte siempre es un riesgo. Y estoy seguro de que esta obra causará un gran impacto. Las venderemos y obtendrás todo lo que necesitas». Mi cuerpo se tensó. Me estaba proponiendo vender nuestros momentos más íntimos, convertirlos en arte que la gente compraría. Su propuesta sonaba como un desafío. Mi primera reacción fue rechazarlo. Me parecía incorrecto. Pero entonces pensé en mi situación financiera, en cómo todo se estaba desmoronando y en cómo me quedaba poco tiempo para salvar mi negocio. «Sabes que es un riesgo, Lilian», continuó Ben, sintiendo claramente mi duda. «Pero puede ser tu salida». Estaba indecisa. Por un lado, la idea de que nuestra relación se convirtiera en un producto me resultaba repugnante, que la gente viera esas fotografías y no solo arte, sino nuestros momentos más personales. Pero por otro lado, no tenía muchas opciones. Todo en mi vida ya estaba desmoronándose y no veía otra salida. «¿Confías en mí, verdad?», preguntó. Su voz era suave, pero firme, y una vez más esa frase: «¿Confías en mí?». «Sí», respondí, aunque algo dentro de mí gritaba que me detuviera. Acepté. Acepté su oferta, aunque sabía que esto me hacía aún más dependiente de él. Sabía que no podía hacerlo sola, y Ben aprovechó ese momento. Parecía lógico. Si él estaba dispuesto a ayudar, ¿por qué no aceptar su ayuda? Pero a medida que pensaba en mi decisión, una pequeña sospecha comenzaba a crecer dentro de mí. ¿Y si Ben me estaba utilizando para sus propios fines? ¿Y si todo esto formaba parte de su plan para sacar provecho de nuestra relación? Pero incluso esos pensamientos no pudieron detenerme. Seguí creyendo en nuestra conexión, en que no me traicionaría, en que juntos superaríamos esto. Quería creer que estaba de mi lado, pero cada día que pasaba a su sombra, sentía cómo el control sobre mi vida se desvanecía. Ben siempre estaba ahí, ofreciendo soluciones, encontrando salidas cuando todo parecía perdido. Pero ahora, al aceptar su ayuda, me di cuenta de que tal vez yo misma me había metido en su trampa. Ahora no era solo una mujer con una relación secreta, me había convertido en parte de su arte, de su proyecto, y no sabía a dónde me llevaría eso. Estaba de pie en la entrada del estudio de Ben, sintiendo cómo la tensión crecía dentro de mí con cada paso. La reunión de hoy iba a ser importante, la culminación de todo en lo que Ben y yo habíamos trabajado durante los últimos meses. Él me había dicho que este proyecto sería algo especial, algo que cambiaría tanto su carrera como mi vida. El estudio estaba lleno del silencio familiar, cargado de una extraña expectativa.
Ben, como siempre, estaba sereno y confiado. Intercambiamos algunas palabras, pero estaba claro que lo más importante entre nosotros no eran las conversaciones. La sesión de hoy iba a ser más íntima, más personal que cualquiera de las anteriores. ¿Estás lista?, me preguntó mientras me rodeaba la cintura con sus brazos y me miraba a los ojos. Su toque era tan firme que sentí cómo todas mis dudas comenzaban a desvanecerse. Asentí, aunque dentro de mí algo aún se resistía, pero en ese momento decidí confiar en él. Comenzamos la sesión. Ben no tenía prisa, me dio tiempo para acostumbrarme a la cámara. Con cada toma, sentía cómo nuestras fronteras se desdibujaban. La cámara se convirtió en testigo de nuestra pasión, de esos momentos que habíamos mantenido ocultos de los demás. Pero ahora se exponían, transformándose en arte. Todo era tan íntimo, tan revelador, que me parecía que ya no había secretos entre nosotros. Entre las tomas, él se acercaba a mí, sus manos recorrían mi cuerpo, sus labios rozaban los míos, y cada uno de esos momentos intensificaba la atmósfera. Esto no era solo arte, era una verdadera pasión, esa misma que me mantenía despierta por las noches. Nos perdimos en ese proceso, olvidando el mundo que nos rodeaba. En ese momento, creía que él sentía lo mismo que yo. Este era nuestro momento compartido. Cuando todo terminó, me sentía vacía y a la vez llena. Había sido una experiencia increíble, no solo una sesión de fotos, sino algo mucho más profundo. Ben me dijo que estas fotos serían la cima de su carrera. Y le creí. Me quedé en el estudio observando cómo se alejaba hacia otra habitación. En ese momento, algo no me parecía bien. Mis ojos se detuvieron en una puerta al fondo del estudio, una puerta que nunca antes había notado. Incapaz de resistir mi curiosidad, me acerqué y la abrí suavemente. La habitación detrás de la puerta era pequeña y oscura. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Pero no eran mis fotos. En las imágenes había otras mujeres. Mujeres desnudas, sensuales, tan reveladoras como las fotos que acabábamos de hacer Ben y yo. Me quedé paralizada. Mi corazón se detuvo y una oleada de escalofríos recorrió mi cuerpo. Esas mujeres. No era la única para él. Mi relación íntima con él, que yo había creído única, solo era otra parte más de su proyecto. Cada una de esas mujeres, al igual que yo, seguramente pensaba que para Ben eso era algo especial. Pero ahora lo veía. Solo eran piezas de su camino, igual que yo. En ese momento, el mundo a mi alrededor comenzó a desmoronarse. Había creído que entre nosotros había algo real, pero esas fotografías contaban una historia diferente. No era la excepción como había pensado. Solo era una modelo más, otra herramienta para su arte. Esta revelación me hizo dudar de cada una de sus palabras, de cada uno de sus toques. Escuché los pasos de Ben al regresar, pero no pude moverme. Todos esos momentos de pasión, todas esas promesas, ahora parecían una mentira. «Las encontraste», dijo Ben con calma, al notar mi mirada fija en las fotos. «¿Las usaste igual que a mí?» Mi voz estaba cargada de dolor y rabia. Se acercó a mí, pero esta vez su toque se sentía frío. «Tú eres la culminación. Esas mujeres fueron parte del proceso. Tú eres mi musa final, Lillian. Eres lo que he estado buscando todos estos años». Sus palabras sonaban seguras, pero ya no podía creerle. Todo lo que sentía ahora era una ilusión. Él no estaba enamorado de mí, estaba enamorado de la idea. Yo solo había sido su herramienta para crear su obra maestra. Y en ese momento, comencé a darme cuenta de que había sido parte de un juego que nunca había controlado. Al llegar a la galería, el sentimiento de inquietud no me dejaba en paz. Sabía que la noche sería importante para Ben, para su carrera. Era la presentación de nuestras obras, aquellas fotos íntimas en las que habíamos trabajado. Ben me había dicho que esta exposición lo cambiaría todo, pero había algo en su tono que no podía explicar. Aún así, confié en él. Estaba segura de que solo mostraría las fotos que habíamos acordado, imágenes hermosas, sensuales, pero sin aquellas en las que aparecíamos juntos en nuestros momentos más íntimos. Cuando entré en la galería, todo parecía perfecto. La luz, la gente, la atmósfera. Ben, como siempre, estaba en el centro de atención, rodeado de admiradores. Intenté sonreír,
pero sentía un nudo en el estómago. Algo no iba bien. Entonces vi a Tomás. Estaba en una esquina sonriendo, sorprendido y visiblemente contento. Mi corazón se detuvo. Él debía seguir en su viaje. ¿Cómo había llegado aquí? Un rayo de realización me atravesó. Había venido para sorprenderme. Estaba aquí para apoyarme, sin saber que estaba a punto de presenciar algo que destruiría nuestras vidas. ¿Estás aquí?, murmuré al acercarme a él. Quería darte una sorpresa, respondió con una sonrisa, abrazándome. Estoy tan orgulloso de ti. No podía perderme algo tan importante para ti. No sabía qué decir. Con cada palabra suya, la culpa en mi pecho se hacía más pesada. Tomás no sabía nada. Para él, yo seguía siendo esa mujer que merecía su amor y confianza. Entonces noté a Josh entre la multitud. Estaba más alejado, con una expresión de sospecha y preocupación. Mi hijo sabía más que Tomás. Su mirada no mostraba solo sorpresa, sino algo más oscuro, como si esperara que algo terrible sucediera. Comenzó la presentación. Las pantallas gigantes en la sala se encendieron, y de repente mi respiración se detuvo. Me giré hacia Ben, pero él simplemente me miraba con frialdad. Sus ojos decían mucho más de lo que sus palabras alguna vez habían dicho. Esto no era solo una exhibición de fotos. Este era su momento, el momento que había planeado. Con las primeras imágenes en las pantallas, entendí lo que había ocurrido. Era yo. Fotos explícitas, sin filtros, íntimas. Mi cuerpo, mis momentos más privados, que solo había compartido con él, ahora estaban expuestos para que todos los vieran. Cada imagen era como una daga en mi alma. No eran las fotos que habíamos acordado mostrar. Estas eran las que deberían haber quedado entre nosotros. Tomás miraba la pantalla, su sonrisa se desvaneció y sus ojos se llenaron de shock. Escuchaba murmullos y risas ahogadas a mi alrededor. Esto no era solo una exposición, era una revelación pública de mi vida, de mi cuerpo, de mi intimidad. Y entre los espectadores estaban mi esposo y mi hijo. ¿Eres tú?, susurró Tomás, su voz llena de confusión y dolor. No podía responder. Las palabras se me atascaban en la garganta, mis ojos se llenaron de lágrimas, y mi corazón latía tan fuerte que parecía que todo el mundo podía escucharlo. No sabía qué decir. Josh permanecía inmóvil, su rostro se volvía más pálido. Había sospechado durante mucho tiempo que algo estaba ocurriendo entre Ben y yo, pero verlo así, de esta manera, era demasiado. Me giré hacia Ben, que estaba de pie a un lado, observando todo con una sonrisa fría y satisfecha. En ese momento lo entendí todo. Para él, yo siempre había sido solo una herramienta. Me había usado para crear el escándalo que necesitaba para atraer la atención. Esto no era amor, no era arte, esto era cálculo. Había revelado mi vida, mi secreto, para causar conmoción y ganar fama. ¿Sabías que esto sucedería, Lillian?, dijo Ben acercándose después de la presentación, mientras la gente empezaba a murmurar sobre lo que habían visto. Debías entender que esto es arte, y el arte no conoce límites. No podía creer lo que escuchaba. Todo lo que había dicho era mentira. Creía que significaba algo para él, que lo nuestro era especial. Pero ahora veía la verdad. Yo solo era otro objeto en su colección. Mi cuerpo, mi vida, solo eran herramientas para que él alcanzara la fama. Tomás y Josh se marcharon. Vi en sus rostros el dolor y la ira. Todo lo que había construido se desmoronó en un instante. Mi familia, mi reputación, mi vida, todo se esfumó bajo las luces brillantes de la galería. Ben había conseguido lo que quería. Él ganó su reconocimiento y yo lo perdí todo. El camino a casa parecía interminable. Dentro de mí, todo temblaba y cada paso se sentía como un peso insoportable. Lo que había sucedido en la galería no era solo una humillación, era la destrucción de todo lo que conocía, de todo lo que había intentado proteger. Tomás, Josh. Sus rostros, llenos de dolor y desilusión, se mantenían frente a mis ojos. No podía escapar de ello, no podía esconderme. Cuando llegué a casa me recibió la oscuridad. Este lugar, que antes había sido mi refugio, ahora se sentía como una prisión sombría, llena de los fantasmas de mis errores. Abrí la puerta y el aire frío entró en la casa. Dentro,
Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Tomás y Josh me esperaban en la sala. Tomás estaba sentado en el sofá, con la mirada fija en el suelo. Josh estaba junto a la ventana, mirando al exterior como si buscara respuestas a preguntas que ya no podía hacerme directamente. Di un paso hacia adentro, pero la atmósfera era tan densa que apenas podía respirar. Mi corazón latía con fuerza, y dentro de mí todo se encogía de miedo. «Tenemos que hablar», dijo Tomás en voz baja, pero su tono era firme, lleno de una resolución helada. Asentí lentamente, bajando la mirada. Sabía que no tenía excusas. Mi vida estaba frente a ellos como un libro abierto, y las páginas de ese libro estaban manchadas por mis decisiones. «¿Entiendes que nos has destruido?», continuó Tomás, levantando la vista, y sus ojos estaban llenos de dolor y decepción. «Volví a casa para apoyarte, para estar contigo, y en lugar de eso, vi en las pantallas algo que nunca podría haber imaginado. Me traicionaste, Lillian, nos traicionaste a todos». Sus palabras eran como cuchillos que me atravesaban. Con cada frase, sentía como todo dentro de mí se derrumbaba. Una profunda vergüenza me envolvió, y no pude decir nada en mi defensa. Sabía que me lo merecía. «Voy a pedir el divorcio». Su voz fue como una sentencia. «No hay forma de arreglar esto». Esas palabras resonaron en la habitación, y sentí cómo mi vida se partía en dos. Habíamos construido este matrimonio durante años, y todo se había desmoronado en una sola noche. Tomás ya no era mi esposo, el hombre que siempre había estado a mi lado. Lo había perdido, pero el dolor apenas comenzaba. Me volví hacia Josh, que seguía junto a la ventana, mirando al vacío. Mi corazón dolía más por él que por cualquier otra cosa. ¿Cómo pude hacerle esto a mi hijo? ¿Cómo pude traicionarlo de esta manera? «Josh», susurré, apenas conteniendo las lágrimas. Finalmente se giró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de odio, de desilusión y de una profunda sensación de traición. Me miraba como si ya no fuera su madre, como si fuera una extraña. «No solo me traicionaste como madre», dijo con frialdad. «También me traicionaste como amigo. Ben, él era como un hermano para mí, y destruiste todo lo que conocía. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacernos esto?». Las palabras de Josh dolían más que las de Tomás. Sabía que no solo había perdido a mi esposo, sino también a mi hijo. Josh ya no me veía como su madre. Para él, yo era solo la mujer que había destruido todo lo que le importaba. Y lo peor de todo es que no podía culparlo. «No puedo mirarte», dijo Josh, con el dolor visible en su voz. «Ya no confío en ti. Lo destruiste todo». Se fue de la habitación, y escuché cómo la puerta de entrada se cerraba de golpe. Mi hijo se había ido, y tal vez para siempre. Me quedé de pie en el centro de la sala, rodeada por el vacío. Tomás también se fue detrás de él, y me quedé sola en esa gran casa, que ahora parecía una prisión oscura. Los fantasmas de mis errores me perseguían en cada rincón. Esto ya no era mi hogar. Era una celda llena de los fantasmas del pasado que yo misma había creado. Me dejé caer al suelo, incapaz de contener las lágrimas. Todo lo que amaba, todo lo que alguna vez había tenido significado, había desaparecido. Ben me había utilizado, mi familia me había abandonado, y ahora estaba sola. La vida que conocía se había destruido, y solo me quedaba existir entre las ruinas. La noche estaba oscura, sin luna, como si la naturaleza misma hubiera decidido renunciar a la luz. Caminaba hacia el observatorio, el lugar donde todo había comenzado. Allí, bajo las estrellas, me permití cruzar una línea por primera vez. Pero esta noche, ese lugar me parecía ajeno. Toda esta historia, todos estos encuentros con Ben, ya no me parecían románticos, sino llenos de mentiras y engaños. No sabía por qué había aceptado esta última reunión, tal vez porque necesitaba respuestas, o quizás porque quería cerrar este doloroso capítulo de mi vida. Cada paso hacia el observatorio resonaba en mi alma, pero sabía que esta reunión debía marcar el final. Cuando llegué al edificio, Ben ya me estaba esperando. Su figura apenas se distinguía en la penumbra, pero su confianza se sentía incluso a la distancia. Como siempre, se veía tranquilo, seguro de sí mismo, como si controlara todo lo que sucedía. «Me alegra que hayas venido»,
dijo, acercándose con la mano extendida, como si nada hubiera pasado. No respondí, retrocedí un paso. Ben me miró como a un niño caprichoso que no entiende las reglas del juego. Lillian, no deberías reaccionar así. Su voz era suave, como si intentara calmarme. Todo esto fue arte. Lo entiendes, ¿verdad? Lo que sucedió fue parte de algo más grande. Creamos una obra maestra. Te has convertido en parte de la historia. Ahora nos conocen. Hablaba con calma, como si todo el dolor que había causado no significara nada. Para él, todo era simplemente parte de un proyecto, otro escalón hacia el éxito. ¿Llamas a esto arte? Finalmente respondí, mi voz llena de ira. Destruiste mi vida, mi familia. Exhibiste mis momentos más íntimos para que todos los vieran. Esto no es arte, Ben. Esto es traición. Ben sonrió ligeramente. Sus ojos brillaban con placer, como si hubiera esperado esta reacción. «Estás exagerando, Lillian», dijo, dando un paso más cerca. «Sabías a lo que te enfrentabas. Querías ser parte de esto. Y ahora lo eres». «Sí», impactó a la gente. «¿Pero no es ese el propósito del verdadero arte? Provocar emociones, conmocionar, cambiar perspectivas». Lo miré y por primera vez vi toda su frialdad y egoísmo. Para él, nunca fui una persona con sentimientos o emociones. Fui una herramienta. Mi cuerpo, mi vida, solo eran materiales para crear su obra maestra. «Me utilizaste», susurré, y mis palabras colgaron en el aire como una sentencia. «Ambos ganamos, Lillian», continuó, ignorando mi acusación. «Yo obtuve reconocimiento. Tú te convertiste en parte de algo grande. No lo entiendes ahora, pero con el tiempo verás que fue el movimiento correcto. Estamos en la cima». Me quedé frente a él, sintiendo como dentro de mí crecía una calma helada. Ya no sentía ira, ya no sentía amor ni atracción. En ese momento vi a Ben tal como era, un hombre frío y calculador, al que no le importaba nada más que su éxito. «No, Ben», dije con calma, pero con firmeza. «Tú ganaste, pero yo ya no formaré parte de esto». Quiso decir algo, pero lo detuve levantando la mano. «Lo que hubo entre nosotros ha terminado. Fui una tonta al dejar que me arrastraras a esto. Pero ahora te veo como realmente eres. Nunca me amaste, solo fui tu herramienta, y no te permitiré volver a usarme». Con cada palabra, mi determinación crecía. Sabía que después de esta noche todo cambiaría. Ben ya no sería parte de mi vida, por mucho que lo intentara. Ya no sería parte de sus juegos. «Adiós, Ben», susurré y, sin esperar respuesta, me di la vuelta y me alejé. Mientras me iba, el observatorio me parecía no solo un lugar del pasado, sino un símbolo de todo lo que dejaba atrás. El futuro traería cambios, y aunque sabía que el camino sería difícil, ya no era la misma Lillian que una vez permitió que este hombre controlara su vida. Habían pasado varios meses. El tiempo parecía fluir más lentamente, como si la vida misma me diera la oportunidad de reconstruirme, pedazo a pedazo. La casa que una vez estuvo llena de dolor y desilusión, ahora se veía diferente. Me había tomado mucho tiempo restaurarla, como si al renovar las paredes también estuviera reparando mi propio ser. La renovación no fue solo un proceso físico, fue mi sanación. Me deshice de todo lo que recordaba al pasado. Las paredes que alguna vez fueron testigos mudos de mi caída, ahora eran claras y nuevas. Cada detalle en esta casa ahora era mío. Mis decisiones, mi libertad, mi elección. Era extraño darme cuenta de que la casa, que antes había sido un lugar donde me escondía de mis errores, se había convertido en un símbolo de un nuevo comienzo. Aquí ya no había ilusiones, ni máscaras detrás de las cuales esconderme. Miraba cada habitación y sentía cómo, con cada cambio, me volvía más fuerte. Ya no había dolor en cada rincón. Solo un espacio luminoso y tranquilo donde podía ser yo misma. Afuera, el aire de la tarde era fresco. Salí al porche y, apoyada en la barandilla, miré las estrellas. Esas estrellas que alguna vez fueron el símbolo de mis encuentros secretos con Ben, de nuestras noches apasionadas. Pero ahora, al mirarlas, solo sentía paz. Ben ya no formaba parte de mi vida, y los recuerdos de él ya no me dolían. Ya no temía al pasado. Las cicatrices que quedaban en mi corazón aún estaban ahí, pero ya no definían quién era.
Cada cicatriz era un recordatorio de lo que había superado, pero ahora podía mirarlas sin dolor. Josh no me había perdonado, y Tomás ya no estaba a mi lado, pero lo acepté. Sabía que su perdón no llegaría pronto, si es que llegaba, pero ahora vivía para mí, no para buscar justificaciones, ni para demostrar que tenía razón. Vivía según mis propios términos. No era soledad, era liberación. Ya no estaba atada a las expectativas ajenas, a las esperanzas o decepciones de los demás. Ya no llevaba las máscaras que ocultaban mi verdadero yo. Ya no intentaba ser alguien para los demás. Las estrellas brillaban en el cielo oscuro, como si me dieran la bienvenida a mi nuevo camino. Las observaba, y por primera vez en mucho tiempo sentía paz interior. El camino que elegí había sido difícil, pero ahora era mío. Respiré profundamente el aire fresco de la noche y cerré los ojos. El pasado se había quedado atrás. Ahora estaba lista para avanzar, aunque este camino fuera largo y sinuoso. Ya no era la mujer que se había perdido en sus propios errores y pasiones. Ahora era Lillian, libre de las expectativas ajenas, del dolor del pasado. Y aunque las cicatrices permanecían, ya no sentía que me ataran. Sabía que me esperaban nuevos desafíos, nuevas alegrías y una nueva vida. Abrí los ojos y miré las estrellas, sonriendo. Este era mi nuevo camino.